Buenos días, bienvenidos a su clase de temas selectos de Biología 2 de esta semana. El día de hoy hablaremos acerca de las técnicas de estudio de la biodiversidad. Ya sabemos qué es la biodiversidad, los tipos de biodiversidad que existen, pero ahora hablaremos de algunas técnicas de estudio para comprender mejor el entorno que nos rodea, valga la redundancia. Pues sin más preámbulo, comencemos. El estudio de la biodiversidad de una región determinada permite conocer los recursos bióticos, es decir, todo lo que tiene vida, para de esta manera aprovecharlos de forma racional y sobre todo para conservar la variedad de especies. Recuerden que ya habíamos comentado que si los recursos no son aprovechados o mal aplicado el término de explotados de forma adecuada, estos pueden comenzar a desaparecer y esto afectaría directamente en la pérdida de la biodiversidad. Entre las técnicas de estudio de la biodiversidad se encuentran la colecta, la conservación y la observación. De acuerdo a la Ley General de Vida Silvestre de México, que se cita en la página que les estoy escribiendo a continuación, se define colecta como la extracción de ejemplares, partes o derivados de vida silvestre del hábitat en que se encuentra. Generalmente, la colecta se refiere a las especies pequeñas, porque claro, sería casi imposible colectar especies grandes, ¿no? O medianas, las cuales pueden ser partes de plantas o en el caso del reino animal, artrópodos, entre ellos arácnidos e insectos. A continuación, les voy a colocar una imagen de cómo se realiza la colecta de algunas de estas especies, hablando sobre todo de la vida o del reino animal. En esta imagen podemos observar cómo un colector especializado, puede ser un biólogo o cualquier persona que se dedique al estudio y cuidado del medio ambiente, está realizando la colecta de algunas especies como son mariposas o si son mariposas lo que se alcanza a ver en la imagen. Se tiene que conservar la mayor parte de su cuerpo posible para identificar la biodiversidad que existe de ellas. Una vez que las colecta, las va comparando con la bibliografía. Una de las desventajas que yo le veo a este tipo de técnicas de observación es que el animal se tiene que sacrificar, porque no lo podemos mantener vivo en un muestrario como está en la imagen, ¿no? Si se encontraran especies que ya murieron, pues sería excelente, ¿no? Porque es parte del ciclo de vida, pero en este caso, algunas de las especies que se pueden observar son sacrificadas para realizar el proceso de colecta. El siguiente método o técnica de estudio es la conservación. Esta puede verse desde dos puntos distintos. Lo que ya había mencionado en la colecta, conservar las muestras colectadas a través de herbarios o insectarios, o desde el punto de vista ecológico de preservación de las especies. Pues desde mi punto de vista, yo creo que es mucho mejor la conservación de las especies desde el punto de vista ecológico, porque si estamos hablando de que no queremos que haya pérdida de la biodiversidad, podemos hacer una observación en in situ, como le llamaríamos, y checar las especies, analizarlas, hacer nuestras anotaciones y posteriormente a ello pues soltar a las especies, ¿no? Con la finalidad de que no haya pérdidas o bajas en la biodiversidad. En esta imagen que ustedes están observando, estoy tratando de mostrar esa clasificación, la conservación de muestras colectadas y la conservación in situ. Si se dan cuenta, en las muestras colectadas es muy similar a la colecta, y la in situ pues es ir al sitio, analizar las especies de plantas, animales, etcétera, sus características, cómo interactúan con el medio que les rodea. Y esta es la diferencia básica entre estos dos tipos de conservación. Actualmente en México se enfrentan problemas serios que tienen que ver con el tratamiento inadecuado de los residuos sólidos, pero no solo en México, sino a nivel mundial.
la explotación y deterioro de los bosques, el crecimiento acelerado de la población y la extinción de sus especies animales y vegetales. Los intereses económicos de las sociedades y de los gobiernos han hecho que de manera acelerada, de manera inadecuada, de manera abusiva, se exploten los recursos naturales. Es decir, esto se tendría que generar porque de ellos dependemos también nosotros como seres vivos, como seres humanos. Pero tendríamos que darle la opción a la naturaleza de irse recuperando y pues no lo estamos haciendo. La verdad es que estamos acelerando este proceso de desgaste de los recursos y bueno, en el momento menos esperado nos vamos a dar cuenta en el hoyo tan grande en el que nos hemos estado metiendo. Ante esa problemática, las autoridades de nuestro país han creado un conjunto de leyes que plantean el cuidado y conservación del medio ambiente. Entre las leyes más importantes establecidas están las siguientes. 1. La Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente. 2. Ley de Desarrollo Rural Sustentable. 3. Ley General de Vida Silvestre. 4. Ley Forestal. Y 5. Normas oficiales mexicanas. Solamente anoto estas por mencionar algunos. Más adelante en una actividad que van a realizar, tienen que explicar en qué consiste cada una de estas leyes, porque explicarlo ahorita sería ahondar demasiado. Y yo nada más las quise mencionar, pero ustedes van a hacer una actividad relacionada con las mismas. La tercera técnica de estudio es la observación. La observación se traduce en un registro visual de lo que ocurre en el mundo real. En la evidencia empírica, toda observación requiere el sujeto que investiga, la definición de los objetos que persigue su investigación. 3. Determinar su unidad de observación. 4. Las condiciones en que asumirá la observación y las conductas que deberá registrar. Por ejemplo, si yo les dejo una actividad que diga, por favor, investiga algo acerca del fenómeno de la aparición de un arco iris, por ejemplo. Bueno, entonces nosotros aquí tenemos que establecer cuándo salen los arcoíris. Es el registro visual. ¿Cuándo se genera un arcoíris? Bueno, el arcoíris es un fenómeno de refracción de luz, ¿verdad? Se da cuando está el sol, cuando está lloviendo. Y entonces debemos de ver si contamos con los elementos necesarios para hacer la observación. El sujeto que investiga, pues serían ustedes. La definición de los objetivos que persigue su investigación. ¿Cuándo ocurre un arco iris? ¿Por qué ocurre? A lo mejor hasta los colores que presenta. Determinar la unidad de observación. En este caso, bueno, pues sería a lo mejor el arco iris como tal. Vamos a estudiar el fenómeno de la aparición de un arco iris. Dice, y las condiciones en las que asumirá la observación y las conductas que deberá registrar. Bueno, las condiciones puede referirse a las condiciones medioambientales, ¿sí? Y cómo lo deben hacer ustedes. ¿Qué actitud deben de tener ustedes ante el registro de este fenómeno? Y esto fue solo por mencionar un ejemplo, porque puede haber muchos otros ejemplos y este tipo de aspectos van variando. Existen dos clases de observación. La observación científica, la cual tiene un objetivo claro, definido, por lo cual el observador se prepara para ello. Y la observación no científica es aquella donde, bueno, no hay una intención, no hay un objetivo, ni siquiera estamos preparados, ¿verdad? Para realizar este tipo de observación. Por lo regular, la mayoría de veces realizamos, bueno, no sé, ¿verdad? Pero la mayoría de veces realizamos observación de tipo no científica, a menos de que sea una cuestión académica o que ustedes ya estén enfocados hacia algo, pero la mayoría de veces realizamos las observaciones de tipo no científicas. Para realizar esta técnica de estudio debemos auxiliarnos de algunos recursos, como por ejemplo fichas anecdóticas, ¿sí? Donde, bueno,
A lo mejor hay personas que se dedican a esta técnica de estudio, que ya son especialistas y siempre traen algunas fichitas o algún cuadernito donde van registrando todo lo que ven a su alrededor, las grabaciones, audios o videos. Ahora, pues todos contamos, la mayoría tenemos un teléfono celular que graba audios, que graba videos. Antes no, ¿verdad? Pero ahora ya todos tenemos esa oportunidad. Las fotografías que también podemos realizar de nuestro teléfono celular. Y bueno, listas de chequeos de datos, ¿sí? Ir registrando, comparando. ¿Qué voy a observar? Ah, bueno, en este ecosistema yo puedo observar tal cosa, ya ir haciendo ciertas comparativas. Y entonces, pues nosotros podemos hacer este tipo o nos podemos auxiliar de este tipo de recursos para realizar la observación. La observación como tal, esta técnica de estudio, tiene tanto ventajas como desventajas. Esta técnica, como lo mencioné, tiene ventajas y desventajas. Voy a mencionar primero las ventajas. Dentro de ellas, dice que permite obtener información de los hechos tal y como ocurren en la realidad. Yo puedo observarlos en el momento y en el lugar indicado. Nadie me va a contar, nadie me va a describir, yo los voy a analizar tal y como estén establecidos. Otra ventaja es que permite percibir formas de conducta que en ocasiones no son relevantes para los sujetos observados. A lo mejor, si yo veo que en algunas especies las danzas de apareamiento, para ellos algo muy natural, ¿no? Realizar la conquista, el cortejo hacia la especie, hacia la hembra, por decir los machos. Para ellos no es importante, pero bueno, yo puedo ver cuándo es el momento en el que lo están realizando. Existen situaciones en las que la evaluación solo puede realizarse mediante la observación. Hay cosas que si no las estoy observando, si no las estoy viendo, pues no las puedo analizar tal y como son. Y por último, dentro de las ventajas, es que no se necesita la colaboración del objeto observado. Yo no le voy a avisar ni al animal, ni a la planta, ni al objeto, ni a lo que yo quiera observar que lo voy a realizar. No necesito su colaboración, yo solamente quiero ver cómo es y punto. Dentro de las limitaciones, dice que en ocasiones es difícil que una conducta se presente en el momento en que decidimos observar. Siguiendo con esto, si yo quiero observar una conducta de apareamiento o la reproducción en algunos animales, pues no voy a determinar yo el momento en el que la van a realizar. Ellos tienen que hacerlo y yo soy el que tengo como observador, el que tengo que estar ahí presente. Otro es que la observación es difícil por la presencia de factores que no se pueden controlar. Si yo quiero observar animales salvajes, pues tengo que estar muy seguro, tengo que estar cerca, pero también corro el riesgo de que me puedan atacar. Las conductas a observar algunas veces están condicionadas a la duración de las mismas o porque existen acontecimientos que dificultan la observación. Si yo no estoy pendiente de ciertos fenómenos o de actitudes que voy a observar, entonces se me pasan. Yo tengo que estar siempre atento, vivo, para que este tipo de estudios que yo quiero realizar los pueda hacer en el momento y en el lugar preciso. Y por último, dice que existe la creencia de que lo que se observa no se puede cuantificar o codificar, pese a existir técnicas para poder realizar la observación. Bueno, pues desde mi punto de vista, la observación es una de las técnicas de estudio de la biodiversidad más complejas y completas. Entonces, pues aquí ya depende del investigador, del científico, del observador que quiera realizar sus técnicas de estudio. Incluso podemos complementarlas, ¿no? Observación con colecta, observación con conservación. Y esto ya va a depender de la persona que esté realizando el estudio de la biodiversidad. Les dejo un video complementario, analícenlo, es relacionado con el tema. Si tienen alguna duda, por favor, ya saben cuándo y dónde contactarme. Les envío un abrazo y que tengan una excelente semana. Muchas gracias. Desde siempre, la biodiversidad ha sido de gran interés para el ser humano. Desde conocer las plantas y los animales que habitan en su entorno, ya sea para usarlos como alimentos o con fines curativos. En los últimos años se ha intensificado esta investigación para la búsqueda de especies y su variedad. Las técnicas utilizadas con este fin son la colecta, la conservación
y la observación, que esté las cuales realizando se el trabajan estudio de a la nivel biodiversidad. general o Les dejo un específico. pequeño video, Los por métodos, favor a su vez, analícenlo, es pueden en ser relación con el tema. directos e Si tienen alguna indirectos. duda o comentario, ya Ahora saben revisaremos cuándo y dónde más a contactarme. detalle estas técnicas. La primera técnica del estudio de la biodiversidad es la colecta. Esta consiste en la captura de organismos para enseñanza o investigación directamente de su medio, ya sea acuático o terrestre. Sin embargo, la colecta debe practicarse cuando sea estrictamente necesaria y en casos que no perturben el equilibrio dinámico de la población de los organismos que se capturen, como en la captura de animales que por su sobreexplotación se encuentran en peligro de extinción, o de especies que por su función en la comunidad represente un peligro la reducción de su población. Por lo tanto, se debe de tener la suficiente información acerca del ambiente y los especímenes que se pretenden colectar, así como la función que desempeñan en su comunidad, su conducta y su ciclo biológico. De esta forma se garantiza un adecuado aprovechamiento de los organismos que se capturen. Para evitar el desperdicio de los organismos, debe disponerse del equipo necesario para una captura correcta. El equipo y material básico consisten en un diario de actividades en el cual se anotan los principales datos acerca de la colección, es decir, la fecha, los lugares de la colecta, la localización geográfica, que debe de contener una altitud, latitud, las condiciones climáticas, la época del año y el tipo de colecta. También es importante anotar cualquier observación que de manera personal se tenga a bien. Por otro lado, también otro material importante es el catálogo de colecta, ya que en este catálogo se anotan los datos de los organismos que se colectan, como su nombre común, el nombre científico, el nombre del lugar, el tipo de clima, el color, tamaño, en el caso de vegetales, el tipo de suelo, tamaño de la planta y otros datos que se consideren importantes. Para el medio acuático, la colecta requiere de una cubeta o un recipiente de plástico para transportar a los organismos con un poco de su medio líquido. Además, también se aconseja el uso de algún cuchillo de campo para colectar las plantas o para desprender los organismos que se adhieren al sustrato. Además de la vestimenta, las bolsas, las etiquetas que deben de llevar los colectores. La siguiente técnica del estudio de la biodiversidad es la conservación, y esta es el procesamiento del material colectado en el laboratorio y también en el caso de los vegetales en el herbario. Se recomienda el uso de claves de identificación y la identificación suele llevarse a cabo con la ayuda de algún experto. El herbario es una colección de plantas que se deshidratan y se identifican con fines didácticos o de investigación. Es importante preservar estos especímenes, de preferencia con la floración, con las hojas y en algunos casos, cuando es posible, con la raíz para aportar mayor información acerca de esta especie vegetal. La siguiente técnica es la observación. Esta es la principal técnica de estudio de la biodiversidad y es utilizada por lo general por los especialistas en aves, que como ustedes saben, se llaman ornitólogos. Y también por aquellos que estudian el comportamiento animal en condiciones
naturales como son los etólogos. Actualmente, pues ya con el desarrollo de la tecnología, se apoyan con el uso de cámaras, ya sea de fotografía o de video.